Estaba por confesar mi infidelidad, y él confesó la suya. Me llamo Lenny, tengo 32 años, y durante gran parte de mi vida me creí una mujer sencilla, de esas que no buscan demasiado, que se conforman con una buena taza de café, un domingo de películas. Y la estabilidad emocional de alguien que no necesita grandes sacudidas para sentirse viva. Pero ahora sé que me mentía. No soy sencilla. No soy tranquila. Y lo peor, no soy la buena persona que creí ser durante años. No porque me falte bondad, sino porque escondo demasiado. Porque tengo una parte mía, callada, que pide más de lo que debería. Que se aburre de lo estable. Que, cuando menos lo espero, empieza a buscar fuego donde solo debería haber cenizas. Mi historia no empieza con una tragedia. No fui víctima de un romance tóxico ni me rompieron el corazón en 1000 pedazos. Lo mío fue más insidioso. Como un veneno dulce que tomás sin darte cuenta. Durante mucho tiempo, caminé por la vida con esa sonrisa funcional de quien hace todo bien. No molestaba, no me salía del camino, no cuestionaba nada. Fui buena hija, buena amiga, buena novia. A veces, demasiado buena. ¿Y sabes qué pasa cuando pasas la vida entera cumpliendo con todos? Te olvidas de vos. Y así vivía yo, en piloto automático, cumpliendo con cada expectativa sin saber si algo de eso era lo que yo realmente quería. Por eso, cuando conocí a Marcelino, me aferré a él como si fuera la respuesta. Como si él fuera la solución a ese vacío callado que llevaba dentro. No sabía que, años más tarde, ese mismo vacío me iba a llevar por un camino del que aún no sé cómo salir. Pero ya llegaremos a eso. Primero, déjame contarte cómo empezó todo. Porque para entender mis errores, primero hay que entender a quien me enamoró. A Marcelino lo conocí de la manera más tonta posible, en una fila del supermercado. Sí, así de poco romántico. Era un sábado por la tarde, estaba apurada, con el changuito lleno, y tenía la cabeza en 1000 cosas. Iba a organizar una cena para unas amigas del trabajo, y como siempre, había dejado todo para último momento. Cuando llegué a la caja, había una sola abierta y una fila interminable de gente refunfuñando. Entre ellos, él. Recuerdo que lo noté primero por cómo sostenía el vino en la mano. No el típico tipo que compra por impulso. No. Él tenía un tinto decente, de esos que no están en oferta, de esos que sabes que eligió con intención. Llevaba un solo producto y, aún así, esperaba su turno sin quejarse. Tranquilo. Serio. Un poco distante. Fue él quien me habló. No sé cómo surgió, pero recuerdo que me dijo algo sobre las cajas automáticas que nunca funcionan y el estrés innecesario de los sábados. Me reí. Fue una risa nerviosa, de esas que uno no espera dar cuando está apurado. Terminamos hablando 5 minutos. Suficiente para que me dejara intrigada. Lo volví a ver una semana después, en el mismo supermercado. Esta vez fue él quien me reconoció, y no dudó en invitarme a tomar un café. Dijo que le gustaba hablar con gente que tuviera una sonrisa honesta. Yo, que no me consideraba particularmente espontánea, acepté. Y así empezó algo que no parecía destinado a durar, pero que duró más de lo que imaginé. Marcelino era diferente. No tenía ese ego hinchado de los tipos que se la dan de interesantes. Era reservado, pero no frío. Culto, pero sin presumir. Y sobre todo, me escuchaba. De verdad. Yo hablaba y él parecía leer entre líneas. Le gustaban los silencios cómodos, las caminatas largas, los planes simples. Durante los primeros meses, todo fue fácil. Fluido. Me invitaba a lugares que no eran ostentosos pero sí pensados. Una cafetería con jazz en vivo. Un bar de vinos escondido entre callejones. Una tarde de picnic sin necesidad de motivo. Tenía esa manera de volver cotidiano lo especial sin que pareciera esfuerzo. Me acostumbré tan rápido a su compañía que no me di cuenta de que estaba cayendo en algo serio. Para el tercer mes, ya dormíamos juntos casi todas las noches. Él tenía su departamento en el centro, yo vivía en casa alquilada con una amiga, y poco a poco fue claro que preferíamos la rutina compartida. Cocinar juntos, ver películas,
pelear por la manta en el sillón. A veces, sin darnos cuenta, nos comportábamos como una pareja de años. Mis amigas lo adoraban. Es un caballero, decían. Te hace bien. Y yo asentía. Porque, en apariencia, todo era perfecto. Él me cuidaba. Me respetaba. Me daba espacio. No tenía arranques, ni celos, ni exigencias raras. Nunca me gritó. Nunca me hizo sentir menos. Pero había algo que no decía. Algo que no mostraba. Un rincón de su vida al que yo no tenía acceso. Al principio pensé que era parte de su personalidad reservada. Que necesitaba tiempo. Que ya me dejaría entrar. Pero pasaron los meses y seguí sin conocer a su familia, sin ver su lugar de trabajo, sin saber qué hacía los fines de semana cuando no estaba conmigo. Nunca lo sentí distante, pero sí meticulosamente selectivo con lo que me contaba. Me hacía regalos pensados, me escribía mensajes dulces, me decía que me amaba, pero siempre desde su zona segura. Como si hubiera límites invisibles que no podía, o no quería, traspasar. Y ahí fue cuando surgió esa pregunta que no me animé a formular en voz alta. ¿Realmente lo conocía? A pesar de todo lo compartido, de toda la vida en común, Marcelino mantenía sus compartimentos cerrados. No era grosero ni frío, pero sí distante en ciertos temas. Nunca lo escuché hablar con pasión sobre nada. Nunca me contó de su pasado en profundidad. Nunca me mostró fotos de su infancia, ni me llevó a su trabajo, ni me presentó a ningún amigo cercano. Me decía que no tenía muchos, que era reservado, que prefería los vínculos reales a los sociales. Y yo, por amor, lo acepté. Porque cuando amas a alguien, haces concesiones tontas. Porque cuando crees haber encontrado lo que todos buscan, preferís no ver los huecos. Y fue así como, sin querer, empecé a llenar sus silencios con mi idealización. Donde él no me contaba, yo imaginaba. Donde él no ofrecía, yo suplía. Me esforzaba por mantener viva la chispa, porque él no sintiera la carga de estar con alguien demandante. Me convertí en una mujer complaciente, generosa, siempre disponible. Pero algo cambió en mí. Lentamente. A veces me descubrí sola en la cama, mirándolo dormir, y sintiendo que algo no encajaba. Él estaba, pero no del todo. Y yo, que antes me sentía elegida, comencé a sentirme solo útil. El vínculo era fuerte. No se puede negar. Pero no era tan mutuo como creí. Solo que todavía no lo sabía. Casarme con Marcelino fue una decisión tomada en piloto automático. Lo propuso una noche tranquila, mientras comíamos pizza en el sillón. No hubo anillo, ni rodilla en el suelo, ni fuegos artificiales. Solo una frase dicha con naturalidad, ¿y si nos casamos? Yo lo miré confundida, pero su rostro era serio, sereno, como si hablara de renovar el contrato del gas. Y sin pensarlo, respondí, sí, claro. Porque en ese momento, decir que no era como negar todo lo que habíamos construido. La boda fue pequeña, tal como queríamos. Solo familia directa y algunos amigos, aunque de su parte no vinieron muchos. Dijo que su mamá estaba enferma, que su hermano vivía en el extranjero y que no tenía muchos vínculos cercanos. A mí me extrañó, pero no lo cuestioné. Ya para entonces había aceptado que él era así, reservado, discreto, contenido. Me dediqué a planear una ceremonia íntima, cuidando cada detalle. Lo hice casi sola. Él no se involucró demasiado. Decía que confiaba en mí, que sabía que todo saldría hermoso. Y sí, la boda fue hermosa. Nos casamos en una casa antigua con jardín, un lugar que encontré de casualidad y me enamoró. Llevaba un vestido sencillo, con mangas de encaje, el pelo suelto y una sonrisa genuina. No por la boda en sí, sino por lo que simbolizaba, la seguridad, el futuro, la promesa de no estar más sola. Marcelino, como siempre, estaba impecable. Vestido sobrio, mirada calma, gesto perfecto. Sonreía para las fotos, me miraba con ternura, me decía mi amor con voz baja. Todos los presentes estaban convencidos de que éramos una pareja sólida, equilibrada, madura. Yo también lo creía.
O al menos, necesitaba creerlo. Después de la boda, nos fuimos una semana a un pueblito costero. Fue un viaje tranquilo, lleno de caminatas, cenas simples y charlas largas. Pero, aunque yo lo adoraba, noté que él se desconectaba cada tanto. Revisaba el celular en momentos raros. Se ausentaba mentalmente. Me decía que estaba cansado, que era el trabajo, que necesitaba desconectar. Y ahí, en ese paraíso calmo, sentí el primer frío en el pecho. Esa sospecha vaga que todavía no tiene forma ni pruebas, pero que se aloja como una semilla en la parte más honda del corazón. Algo no estaba bien. Y no sabía qué era. Volvimos de la luna de miel y todo siguió como si nada. La vida doméstica nos devoró. Las facturas, los horarios, la rutina. Empezamos a hablar menos y a organizarnos más. ¿Pagaste la luz? ¿Reemplazó al cómo dormiste? Y el silencio de Marcelino se volvió más notorio. Más constante. Me empecé a sentir sola en mi propio matrimonio. Pero no me animaba a decirlo. No sabía si era normal. Si eran cosas mías. Si estaba buscando problemas donde no había. Hasta que un día, me di cuenta de que algo dentro de mí ya había empezado a apagarse. Y cuando el corazón se apaga, busca luz en otras partes. Aunque sea en las prohibidas. No sé en qué momento la vida se volvió tan gris. Al principio, justificás. Le echas la culpa al trabajo, al cansancio, a la rutina. Pero llega un punto en el que ya no hay excusas suficientes para tapar lo que es evidente, no hay magia. Y en nuestro caso, no solo se había apagado la chispa, se había ido la conexión entera. Vivíamos juntos, dormíamos en la misma cama, desayunábamos frente al mismo espejo. Pero en realidad, estábamos en planetas distintos. Marcelino se volvió un hombre de hábitos rígidos, horarios estrictos y respuestas cortas. Se levantaba todos los días a las 6, se vestía sin mirarme, tomaba café sin decir palabra y salía como un fantasma. Regresaba tarde. Siempre con la excusa del trabajo. Yo me quedaba con un nudo en la garganta y los platos del desayuno aún tibios. Empecé a sentirme invisible. A veces hablaba y él no respondía. O me decía ajá sin mirarme. Las caricias desaparecieron, y si alguna noche intentaba buscarlo, su cuerpo era una muralla. Decía que estaba estresado, que su jefe era insoportable, que no era yo. Pero claro que era yo. O al menos, ya no éramos nosotros. Un día, lo esperé con una cena especial. No era ninguna fecha importante, simplemente quería probar si todavía podía emocionarse, reaccionar, hacerme sentir que valía la pena el esfuerzo. Cociné su pasta favorita, encendí velas, me puse un vestido que solía gustarle. Él llegó tarde. Estaba hablando por teléfono. Se detuvo en la puerta, me miró unos segundos y dijo con una sonrisa apurada. Uy, amor, qué lindo. Pero come tú, ¿sí? Me duele la cabeza. Y se metió en el cuarto. No volvió a salir. Esa noche comí sola. Con las velas derretidas y el silencio más pesado del mundo. Ahí fue cuando empezó la culpa. No por lo que hice después, sino por lo que estaba permitiendo. Por haber dejado de buscar. Por haberme rendido. No soy una mujer que se queda cruzada de brazos mucho tiempo. Y esa parte mía, la inquieta, la impulsiva, la que no se resigna, fue la que me arrastró hacia Héctor. Héctor era lo opuesto a Marcelino. Lo conocí en un taller de redacción creativa que tomé los martes por la tarde, un intento desesperado por hacer algo por mí misma, algo fuera de la casa, de los platos sucios, de la cama fría. Era periodista cultural, con barba desprolija, voz ronca y una energía caótica que desbordaba a todos. El primer día se sentó a mi lado y me dijo, sin siquiera mirarme. Tenés letra de alguien que oculta cosas. Me reí. Él también. Y desde ahí, empezamos a hablarnos después de clase. Las conversaciones con Héctor eran como tomar vino después de años de agua. Eran intensas, inesperadas, llenas de chispazos. Me preguntaba cosas que nadie preguntaba. Me decía que tenía una manera extraña de mirar el mundo. Me hacía sentir, sin decirlo, interesante de nuevo.
Al principio, juré que solo sería amistad. Pero todos sabemos que hay palabras que acarician más que las manos. Una tarde me invitó a tomar un café. Llovía, yo tenía el cabello mojado, y él me ofreció su abrigo. Nos reímos de nada. Nos contamos secretos que no deberían contarse. Y en un momento, me tomó la mano con naturalidad. Como si siempre hubiera estado esperando hacerlo. No lo retiré. Y desde ese día, no pude soltarlo. Con Héctor empecé a sentirme viva otra vez. Me deseaba, me escuchaba, me hacía preguntas profundas, me celebraba hasta la forma de reírme. No me juzgaba. No me exigía. Y aunque no lo sabía todo de mi vida, intuitivamente supo cuándo llenarme y cuándo dejarme espacio. Nos vimos en su departamento, en librerías, en caminatas nocturnas. Fueron semanas intensas. Y sí, le fui infiel a Marcelino. Física, emocional y espiritualmente. Pero no lo hice desde la lujuria. Lo hice desde el vacío. Héctor me abrazaba y yo no me sentía traidora. Me sentía rescatada. Pero como toda luz que nace de la oscuridad, había algo turbio en todo esto. Por más que me sintiera viva, yo sabía que estaba haciendo algo imperdonable. Y un día, ya no pude más con la culpa. Pensé en confesarlo. Pensé en sentarme con Marcelino, mirarlo a los ojos y decirle, ya no puedo seguir fingiendo. Te fallé. Lo había planeado todo, la hora, el tono de voz, las palabras exactas. Pero esa noche, cuando por fin estaba decidida a abrir la boca, él llegó primero. Y su voz sonó como un cuchillo limpio. Eleni, tenemos que hablar. Yo parpadeé. Él estaba parado frente a mí, con el celular en la mano y una expresión que no le conocía. Ni fría ni nerviosa. Solo, pesada. ¿Qué pasa? Dije. Y necesito que seas honesta conmigo, respondió. Porque yo, tampoco fui honesto contigo. Se sentó frente a mí. Tomó aire. Y ahí, con la calma de quien ya no quiere fingir, dijo lo impensado. Estoy viendo a otra persona. Y no fue solo una vez. Hace meses. Me quedé helada. Con la confesión atorada en la garganta. Con el alma partida en dos. Porque yo también había sido infiel. Pero él también lo había sido. Y ahora, la pregunta no era si lo perdonaría, sino si podía perdonarme a mí misma. Nunca imaginé que mi confesión sería silenciada por otra, que mi culpa se quedaría atrapada en la garganta porque él, Marcelino, se me adelantaría con la suya. Cuando esa noche me senté frente a él, temblando por dentro y tratando de sostenerme por fuera, llevaba en la mente cada palabra ensayada, cada intento de justificación, cada promesa de que no volvería a pasar. Pero entonces, antes de que yo abriera la boca, él se sinceró. Y todo cambió. Escucharlo confesar su infidelidad fue como si el mundo me empujara a un abismo que no sabía que tenía debajo de los pies. No gritó. No lloró. Solo lo dijo, con una calma que dolía más que cualquier arranque. Me habló de Amanda, de cómo la conoció en medio de un proyecto, de cómo al principio fue solo una conversación y luego una escapatoria. Yo lo miraba, inmóvil, con el estómago encogido, y aunque por dentro quería gritar, sabía que no podía reclamarle lo que yo también había hecho. Y entonces, sin mucha transición, sin drama ni lágrimas, se lo dije. Que yo también había estado con alguien más. Que no fue una noche, ni dos, sino varias. Que se llamaba Héctor. Que no tenía excusas. Que también me sentí sola. Su silencio después de eso no fue violento, fue devastador. No por lo que dijo, sino por lo que no. No discutimos. No hubo escenas ni portazos ni frases lanzadas para herir. Solo hubo una larga y pesada pausa entre los dos, donde cada uno entendió que aquello no tenía arreglo. No éramos enemigos, pero tampoco compañeros. Solo éramos dos personas rotas sentadas una frente a la otra con la honestidad demasiado tarde entre las manos. Fue él quien sugirió el divorcio. Sin rodeos. Sin rencor. Como quien sabe que seguir en la misma casa sería solo un castigo más largo. Y yo asentí. No porque quisiera,
sino porque también lo sabía. Aunque por dentro algo en mí se resistiera, aunque en el fondo de mis entrañas gritara que no quería perderlo, no dije nada. Fingí entereza. Fingí que estaba de acuerdo. Fingí que no me afectaba. Esa noche, él durmió en el sillón por decisión propia, y yo en nuestra cama vacía, con el lado derecho intacto, frío. Y lloré. No por haberlo perdido, porque la verdad es que ya lo habíamos perdido desde antes, sino porque al fin lo aceptaba. Durante los días siguientes iniciamos el proceso de separación. Todo fue mecánico, correcto, educado. Como dos conocidos que comparten un trámite, no una vida. Él me contó que Amanda lo hacía reír, que lo hacía sentir visto. Yo no dije nada de Héctor. No porque lo ocultara, sino porque ya no tenía sentido explicarlo. Nadie podía salvarnos del naufragio. El agua ya nos había tragado. No hubo guerra, pero sí un funeral silencioso. Nos despedimos con cordialidad, pero por dentro, al menos yo, me despedí llorando. Porque aunque lo había traicionado, aunque ya no éramos los mismos, una parte de mí aún lo amaba. Y eso, lo no dicho, fue lo que más dolió.